actividad. El día de hoy vamos a realizar una actividad que se relaciona con la gestión de compromisos y en particular vamos a poder comprender y tener una breve exploración de cómo la gestión de compromisos y las redes organizacionales han sido aplicadas a los proyectos de construcción. Y para eso queremos dar la bienvenida a Fabián Retamal y a Luis Salazar, que nos acompañan el día de hoy. Para indicarles brevemente, Luis Salazar es candidato a doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es constructor civil de la Universidad Católica, profesor de construcción de la UNAF, y también cofundador del grupo de investigación de jóvenes investigadores para la arquitectura, ingeniería y construcción, y también fue un ex coordinador de investigación del centro de GEPUC. Por su parte, Fabián Retamal es estudiante de magíster en Ciencias e Ingeniería de la Universidad Católica, es consultor de proyectos en GEPRO y también investigador del centro GEPUC. Como ustedes saben, ya que cada uno de estos expositores que nos acompañan el día de hoy realizarán una actividad que va a estar relacionada en esto, quisiéramos hablar un poco de los centros. GEPUC es un centro que se dedica a la gestión de excelencia en producción. Tiene más de 18 años fomentando el perfeccionamiento en la industria de la construcción y se relaciona con varios colaboradores a nivel internacional con diferentes centros de investigación. Las actividades que realiza el centro en particular se relacionan con benchmarking de diferente tipo, misiones y seminarios que se dictan, como ustedes ven en esta oportunidad. También desarrollamos investigaciones aplicadas. Trabajamos con grupos de empresa para obtener información y para resolver problemáticas que se encuentren, que requieran de un proceso de investigación, así como proyectos de I+D también del proyecto. Por su parte, el centro CIPIX se enfoca en la innovación a través de la investigación aplicada. CIPIX es el Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable. Y este centro es un consorcio de 7 universidades, varios centros de investigación y empresas privadas y públicas que han logrado desarrollar 4 unidades de investigación relacionadas con inteligencia o modelos inteligentes como BIM o desarrollos de construcción 4.0, un observatorio de sustentabilidad y el mercado también. Además tenemos IMALAB, que es un laboratorio de prototipado de sistemas de construcción industrializada, y PEPLAB como la identificación de oportunidades de nuevos materiales y desarrollo de productos o ensayos y desempeño. Por su parte, GEPRO es una empresa que tiene más de 20 años de experiencia en Chile y en Latinoamérica en consultoría y especializada en los temas de gestión Lean, y sus servicios están enfocados en la gestión de producción de proyectos, cuentan con software para gestión de proyectos, adicionalmente como formación o gestión de diferentes servicios que puede realizar. Así que agradecemos a estas 3 empresas y adicionalmente, obviamente, a la Universidad Andrés Bello, a la cual pertenece Luis, y que también nos ha permitido contar con su presencia el día de hoy. Así que les doy la bienvenida, Fabián. Bienvenido, muchas gracias por el día de hoy para poder contarnos un poco de tu experiencia, y los dejo para que puedan realizar y tengan un excelente seminario. Muchas gracias, Roberto. Bueno, tal como les comentó Roberto, vamos a hacer una breve exploración sobre algunos proyectos de construcción en donde fue aplicado la gestión de compromisos y también las redes organizacionales. Primero que todo, vamos a ver más o menos de qué se trata la industria de la construcción. Bueno, en la industria de arquitectura, ingeniería y construcción, AEC por sus siglas en inglés, la importancia del flujo de la información y el flujo de trabajo deben ser efectivas para lograr una mayor productividad y fiabilidad en los compromisos. En construcción, específicamente en los proyectos que poseen el sistema de Last Planner, se genera este tipo de coordinación y flujo de trabajo en las reuniones semanales de Last Planner. Acá se genera tanto comunicación, coordinación y también colaboración. Esta metodología se basa en Lean Construction y lo que promueve es, como les dije anteriormente, es la comunicación, la coordinación y la colaboración sistemática en los grupos de trabajo. Se implementa un control y planificación semanal desde el último planificador, entonces ellos son los que están listos para poder comenzar con lo que se comprometieron para realizar durante
la semana o la semana siguiente. Estos compromisos se rectifican en la semana siguiente para saber si hubo o no hubo avance en estas tareas que se comprometieron. Más o menos esto es lo que se explica de Last Planner. Además, se sabe que las deficiencias en el flujo de información de estos grupos de trabajo puede producir una pobre performance en los compromisos, ya que afectan tanto el ciclo de vida de los proyectos por esa falta de información, coordinación y comunicación. Según la teoría de gestión de los proyectos, los recursos siempre están disponibles. Las actividades anteriores se han completado con éxito antes de que venga la siguiente actividad. Sin embargo, eso nunca es, o por lo general, nunca es el caso. Es incorrecto suponer que los trabajadores siempre comprenden completamente el alcance de la tarea. Por lo tanto, es importante que los alcances de las tareas se despliegan en su totalidad antes del compromiso para garantizar la confiabilidad y la comprensión total de la tarea. Luego, según Henrich, el éxito en la gestión organizacional se logra a través de la confianza y de políticas no punitivas, así como también de compromisos, y se abordan diferentes tipos de error. Last Planner System integra todos estos requisitos de la gestión de la organización y la comunicación. Por lo tanto, puede mejorar la productividad y el desempeño del proyecto a través de la gestión de compromisos, aumentando la confiabilidad en la planificación. El propósito más que nada de esto de Last Planner, más o menos, es intentar relacionar estas tres grandes implicancias que vamos a estar explicando más adelante. Entonces se hizo una exploración en la gestión de los compromisos, que es como una gran componente dentro de estas reuniones semanales de Last Planner. Lo que se logró fue hacer entender esta relación que existe entre el PPC, que es el porcentaje de plan completado, en el que se mide básicamente los compromisos realizados versus los compromisos pactados, con indicadores de acción lingüística, que vamos a ver más adelante, y también usando un análisis preliminar de redes organizacionales o redes sociales, de la misma para poder lograr una conexión más acabada entre estos tres grandes parámetros. Esto fue evaluado en 4 proyectos que poseen el sistema de Last Planner, y fueron 2 proyectos en Chile y 2 proyectos en Colombia. Dale, Luis. Ya. Muchas gracias, Fabián. Bueno, ahora para complementar lo que dice Fabián, todo este estudio de investigación, vamos a dar la perspectiva de estos 3 ámbitos, ¿cierto? Lo que es acción lingüística, ya Fabián partió con lo que era Last Planner y el flujo de trabajo, y después con redes organizacionales para ver cómo se produjo esta sinergia. Entonces, la gran pregunta que ustedes se pueden hacer si no saben esta información es, ¿qué es la perspectiva de acción lingüística, verdad? Bueno, esta perspectiva fue propuesta por Fernando Flores. Partió con ensayo. Fernando Flores es un ingeniero civil de la Universidad Católica, que después fue a hacer su doctorado en filosofía en la Universidad de Berkeley, Estados Unidos, y propuso una serie de ensayos, trabajando con filósofos, ¿ya? Y él lo que hizo fue tomar, ahí tenemos a Fernando Flores, y él lo que hizo fue tomar 2 grandes filósofos, como son Austin y Searle, ¿cierto? Y tomó principalmente los actos del habla. Ellos hablan que hay diferentes actos de conversación, actos que uno hace al hablar, y él tomó, ¿cierto?, algunos actos del habla y dijo, ¿cómo puedo mejorar la gestión de compromisos por medio de eso? Y lo que él planteó es una revolución que partió con el coach, diciendo que el lenguaje es la vía para la coordinación de la acción humana y para la cooperación. Porque al hablar uno está no solo generando una nueva oportunidad, sino transformando el mundo futuro al comprometerse a hacer algo. Entonces, en base a esa teoría, lo que Fernando Flores propone son 4 actos de habla básicos, de todos los que existían, y parten con esto que es la petición u oferta. Pedir básicamente es cuando una persona requiere algo, entonces lo solicito. Yo pido, por ejemplo, a Fabián que comparta la pantalla, le pido a Fabián que me deje hablar, le pido. Que es lo que uno siempre llama por teléfono. Imagínense ustedes que necesitan un crédito, ustedes llaman al banco y piden un crédito, por ejemplo, ¿ya? La oferta es lo contrario, es cuando se detecta una necesidad y esa persona les ofrece algo. Por ejemplo, cuando lo llaman para decirle que se cambien de plan de datos o le ofrecen un aumento de sueldo, un aumento de la línea de crédito, por ejemplo, de su banco. Entonces, la petición consiste en que una persona, un cliente, alguien que necesita algo, le pida a alguien que realice algo, a un ejecutante. Yo pido, cliente, a un ejecutante. La oferta es que el ejecutante, la persona que quiere hacer algo, le ofrece a un cliente, a alguien que necesita realizar una actividad.
y ahí parte todo, ¿cierto? Que hay una petición o una oferta. Luego de eso pasa, lo que dice Fernando es que hay una promesa o aceptación. Se compromete a hacer algo, la persona, ¿cierto? El ejecutante, hay un acuerdo, y luego donde la persona lo realiza, este ejecutante declara su cumplimiento. Dice, está listo, terminé, ok. Y luego de esa declaración de cumplimiento, la persona que lo pidió, el cliente, hace una declaración de satisfacción. Entonces, estos 4 movimientos es más simple verlo en una red o cadena de compromiso. Ya en este gráfico, ¿cierto? Que lo plantea Fernando Flores en su libro del 2015, en el libro Conversaciones para la Acción, y que nosotros, ¿cierto? Junto al creador de las planes, Glenn Ballard, Luis Fernando Alarcón y Paz Arroyo, desarrollamos, ¿cierto? En un paper que fue publicado en el IGLC, donde nosotros planteamos que hay 4 movimientos en estos actos básicos. Uno primero tiene que preparar una petición, uno tiene que saber lo que requiere, lo que va a pedir, ¿cierto? En obra, pensemos, yo como cliente, ¿cierto? Como planificador, requiero que haya un avance semanal, entonces preparo esa petición, ¿cierto? Luego en la reunión yo negocio y genero un acuerdo, no una imposición con el trabajador. Luego el ejecutante, el trabajador, realiza esa acción y declara que se cumplió, y yo la reviso y declaro el cumplimiento, la satisfacción, perdón. Cuando yo termino el último movimiento, este cuarto movimiento, aceptación y declaración de satisfacción, se da el compromiso por concluido. Si yo no termino eso, si no estoy satisfecho con el trabajo, hay que volver a partir con una preparación de una petición, ¿cierto? Es como el PDCA, como el ciclo. Entonces, por eso que es un ciclo continuo, una red o cadena de compromiso. Ahora, esta red o cadena de compromisos tiene movimiento avanzado, ¿cierto? De estos 4 principales, nosotros desglosamos y detectamos que dentro de la negociación y dentro de la ejecución, uno tiene que tener claro que pueden pasar lo siguiente. Cuando yo negocio un acuerdo, puede la persona, el ejecutante, estar de acuerdo y aceptar, prometer que lo va a cumplir, ¿ya? Por otro lado, la persona puede declinar, puede decir que no lo va a cumplir. En la reunión, estamos hablando de la negociación. Por otro lado, se pueden llegar a nuevos acuerdos. Yo como cliente tenía una idea, pero se negocia y se dice, ok, no voy a hacer esto tal como tú me lo planteas, pero te propongo este nuevo acuerdo. Se contraoferta. Y algo que puede pasar en una negociación, pero que nosotros esperamos que no pase en las planes, porque quiere decir que no fuiste preparado a la reunión, es que el trabajador, el ejecutante, en este caso el último planificador, el capataz, te diga que te va a responder después, que tiene que pensarlo, que tiene que ir a verificar y se compromete a responderte más adelante. Esto es muy válido para nosotros en la vida cotidiana. Si a ti te llaman y te ofrecen algo, yo recomiendo, de hecho, que ustedes digan, déjame pensarlo, te respondo mañana. Pero en una reunión de planificación, eso no debería pasar. Este movimiento avanzado no debería pasar. Por otro lado, cuando yo ejecuto, estoy en terreno, yo me puedo dar cuenta que no voy a cumplir ese compromiso. Entonces yo, ¿cierto? Como ejecutante, puedo revocar ese compromiso. Puedo decir, ¿sabes qué? No lo voy a poder cumplir. Jefe, no lo puedo cumplir. Por otro lado, el jefe también puede decir, ¿sabes qué? No es tan importante, cumple con otra tarea primero, por tanto, cancelo ese compromiso. Ahora, lo que nosotros esperamos y lo que dice la perspectiva de acción lingüística, en inglés, Linguistic Action Perspective, ¿cierto? Dice que yo no debo solo revocar o cancelar, sino que tengo que renegociar. Recuerden que cuando yo hablo de contraofertar, estoy en la etapa de negociación, en la reunión. Si hablo de renegociar, es lo mismo, es negociar, pero en la ejecución. Entonces, esos son los movimientos avanzados de acción lingüística. Ahora, ¿qué sucede en una reunión de planificación? Que además de lo que acabo de mencionarles, ¿cierto? De estos 4 movimientos que sirven en cualquier tipo de negociación, pero que además hemos trabajado en las planes desde 2016, venimos trabajando en esto, ¿cierto? Es que en una reunión de planificación, también constantemente se realizan evaluaciones sobre el trabajo de otros y también se reportan hechos. Entonces aquí me quiero detener un poco y explicarle esta importancia. Uno muchas veces, trivialmente, ve a un compañero, un trabajador que llega tarde y uno dice, esta persona es floja, esta persona es irresponsable. Eso hay que dejarlo muy establecido que es un juicio, es lo que yo creo que está haciendo, es un acto asertivo según Searle. ¿Ya? Es una creencia, es un paradigma de algo. Distinto es cuando yo reporto un hecho pertinente a una situación donde es una afirmación. Entonces, los juicios, el prejuicio es lo que yo pienso, el juicio es lo que yo expreso acerca de algo, puede ser fundado o infundado. Yo puedo tener argumentos para decir que esa persona es floja, pero decir que es floja es un juicio, porque definir qué es flojera dentro de una reunión de planificación es muy difícil. Entonces, es un juicio, es un paradigma que yo construyo que la persona al lado puede que lo crea o no. Por otro lado, una afirmación es decir, esta persona lleva 2 reuniones llegando 10 minutos tarde. Eso es una afirmación que puede ser verdadera o falsa.
puede ser comprobada o no comprobada. El juicio no, porque yo tengo más argumentos simplemente, pero no puede ser necesariamente comprobada. Entonces, lo que nosotros planteamos, ¿cierto?, es que en la medida, ¿cierto?, o sea, lo que plantea Fernando Flores con su hija Gloria Flores, es que estos juicios que yo genero, generan estados de ánimo. ¿Y cómo define los estados de ánimo Gloria Flores? Define que son juicios acerca de nuestras posibilidades. En la medida que yo empiezo a decir, empiezo a rumorear que ese compañero, ¿cierto?, de universidad, que ese compañero de trabajo es flojo, estoy solo dando un ejemplo, ¿cierto? Si hay algún extranjero, es poco juicioso, ¿verdad? No es tan trabajador, lo que genera que nadie quiere trabajar con él. Entonces cambia el estado de ánimo del equipo y genera un estado de ánimo improductivo, algo negativo. En cambio, si yo hago juicios positivos, oye, qué productiva esa persona, oye, qué simpático ese amigo, ¿cierto? Ese trabajador nuevo, genera un estado de ánimo positivo. Entonces, lo que plantea Fernando Flores es que los estados de ánimo negativos nos van a cerrar estas posibilidades y van a perturbar la coordinación con otras personas. Por tanto, lo que nosotros aconsejamos, ¿sí?, no necesariamente lo que dice Fernando Flores, sino que lo que aconsejamos y lo que hemos trabajado, ¿cierto?, como centro de investigación, es que los juicios, cuando son positivos, dígalo, ocúpelo. Está bien decir juicios positivos. ¿Por qué? Porque van a tener un efecto de productividad. En cambio, si yo quiero llamarle la atención a un trabajador, si yo estoy viendo algo negativo, o mejor ocupa afirmaciones. Y trata de hablar de hechos que sean comprobables y que sean verídicos. Y con eso yo trabajo el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque si yo le digo una afirmación que es comprobable y lo digo de una forma correcta, esa persona probablemente no se va a sentir tan mal como si yo le digo que es flojo, que es feo, que es pesado, que además no tengo argumentos suficientes, ¿ya? Ahora, analicemos un caso real muy brevemente. Esto es un caso real que pasó en un colegio el año 2016. Esta fue la primera implementación a nivel mundial de acción lingüística con las Planner, esta sinergia, ¿cierto?, que ocurrió en un colegio, en una reunión real. ¿Qué pasó? Estábamos en reunión de obra, ¿cierto? Un equipo de GPRO, un equipo de GPUC, investigando, y de repente escuchamos esto. Don Rodolfo, hay que instalar las ventanas del primer piso. Y esa frase se me quedó tan grabada que la tengo ahí, y si alguien ha ido a algún seminario mío, alguna clase mío, siempre la mencionamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me dio a entender que es muy importante trabajar en preguntas. Si yo le empiezo a explicar toda esta teoría, pero no les digo cómo llevarlo a la práctica, se van a olvidar. Si le explico esto de las preguntas, les va a quedar muy, muy claro. Yo analizo esta frase y digo, ¿está bien o incorrecto? Ustedes pueden decir, sí, está más o menos bien, Luis, más o menos mal. Pero si yo la objetivizo, en vez de hacer un juicio, hago una afirmación y le digo, toda frase que yo digo para que cumpla con la perspectiva de acción lingüística y sea un compromiso que tiene más posibilidades de ser confiable, tiene que responder las siguientes preguntas. ¿Qué? En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Ustedes me pueden decir, instalar ventana. Ya, pero, ¿qué tipo de ventana? No especifica. Por tanto, no está claro. Hay que clarificar. Por otro lado, ¿dónde? ¿Dónde? En el primer piso. Pero, ¿qué lugar específico? ¿Qué sector? ¿Qué losa? ¿Qué cuadrante? Tampoco está claro. Luego, ¿cuándo? Hay que explicar, ¿cuándo hay que insertar? ¿Cuál es el plazo? Eso no sale ni por si acaso. No está el plazo. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? La famosa hay que también, ¿cierto? Hay que, ¿qué es hay que? No es nada. ¿Ya? Por otro lado, ¿quién lo hace? Don Rodolfo hay que instalar las ventanas del primer piso. Entonces uno puede pensar que don Rodolfo es responsable, pero don Rodolfo era el jefe de obra. Él me instala las ventanas. Entonces, don Rodolfo, con la persona que está hablando, tiene las competencias. Es una persona confiable que puede cumplir, está disponible para cumplir, muy importante, ¿cierto? Tampoco está claro. Y lo último y más importante, ¿para qué o por qué lo voy a hacer? ¿Queda claro el fin? ¿Para qué se necesita? ¿Es importante o prioritaria la tarea? ¿Y qué pasa si no se realiza? Entonces, estas 5 preguntas, ¿cierto?, que vimos a continuación, nos permiten establecer afirmaciones, nos permiten, ¿cierto?, hacer compromisos que quedan mucho más claros y que tienen menos posibilidades de fallar. Entonces ahora los dejo con Fabián, nuevamente. Perfecto. Gracias, Luis. Ya. Ahora, el segundo punto que nosotros también atacamos en esta investigación es que existen variados autores que afirman que mientras mayor interacción entre los participantes en estas reuniones semanales de las Planner,
estos poseen un mejor rendimiento en los proyectos, y esto genera altos niveles de confianza y compromisos, como había dicho Luis. Una forma de medir estas conexiones es mediante la utilización de redes sociales o redes organizacionales. Este análisis puede medir diferentes requerimientos como se muestran acá, tales como las interacciones interpersonales, flujos de información, planificación, resolución de problemas, colaboración, confianza, aprendizaje, entre otras cosas. Pero bueno, ¿qué es un análisis de redes sociales? Acá tenemos una red, básicamente, en donde cada nodo corresponde a una persona, y la conexión entre esas personas son la interacción que generan esta persona con la siguiente. Y así se van generando estas distintas redes. Por ejemplo, esta persona tiene conexión con la persona de acá, o tiene conexión con la persona que está acá, entre otras cosas. Esto también, y para complementar esto, es que como los miembros de construcción, del equipo de construcción son multidisciplinarios, estos miembros ejecutan un enfoque colaborativo y van acompañando de una discusión y negociación sistemática entre ellos. Por eso es importante utilizar Shared Understanding para hacer estos acuerdos, reflejando tanto la perspectiva de la acción lingüística, como dice Luis, y también esta se ve complementada con las redes o el análisis de redes organizacionales. Ahora lo dejamos con Luis. Gracias, Fabián. Vuelvo yo, entonces. Esto es para que sea más dinámico, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros como investigadores? Fuimos, ¿cierto? Seleccionamos 2 proyectos en Chile, gracias al Centro de Excelencia en Gestión de la Producción, GEPUC, ¿verdad? Y 2 proyectos en Colombia, gracias a INGECO, ¿cierto? Al Grupo de Investigación, Ingeniería y Gestión de Construcción de la Universidad de los Andes, Colombia. Entonces logramos hacer 2 proyectos en Chile y 2 proyectos en Colombia, teniendo 4 proyectos. Lo que hicimos fue solicitar, tener un grado mínimo de implementación de las Planner. No ocupamos proyectos que no tuvieran las Planner porque queríamos que hubiera un grado mínimo de implementación de Lean y que fueran de la misma característica, que fueran edificaciones en altura, ¿ya? ¿Y qué hicimos con eso? Medimos, ¿cierto? Hicimos una métrica de acción lingüística que desarrollé yo, Luis Salazar, y de redes sociales que desarrolló Rodrigo Herrera. Entonces, con esta información, y junto a Fabián Retamal y el profesor Luis Fernando, ¿cierto? Juntamos esto, analizamos los datos y llegamos a las conclusiones que fueron expuestas en un paper, pero que vamos a compartir ahora. Ahora, muy importante, ¿cierto? Para los que les gusta la ciencia, y que no quiero detenerme mucho en esto, pero sí. Uno cuando hace un desarrollo, en este caso no hicimos una metodología, un diseño experimental. Lo que hicimos fue un estudio de caso. Entonces nos basamos en este estudio de caso a través de la metodología DCR, ¿ya? Que en español es el diseño, la ciencia y la investigación. ¿Esto qué dice? Que básicamente uno hace una interacción entre lo que requiere el medio ambiente, lo que tiene a la izquierda, ¿verdad? En este caso, lo que requiere la construcción, y uno analiza los proyectos de construcción, las constructoras. Luego de eso, uno se va también a la base de conocimiento, a la derecha, ve la perspectiva. Entonces, uno estudia la perspectiva de acción lingüística, estudia lo que es las planes, estudia lo que tiene que ver con redes sociales, y luego de eso, uno va diseñando instrumentos. Entonces, ¿qué fue lo que diseñamos? Instrumentos de medición y evaluamos. Y con eso sacamos las siguientes conclusiones. Entonces, por ejemplo, los datos que tenemos, el factor típico, el porcentaje del plan completado, PPC, ¿qué hicimos, cierto? Registramos ese avance de PPC y lo comparamos con las otras métricas. Entonces, nosotros hicimos, cierto, las semanas que evaluamos de cada uno, ¿cierto? Analizamos que básicamente la variación, ¿cierto? El mínimo y el máximo, los peaks, ¿cierto? Las diferencias, qué tanto varía en el tiempo, ¿cierto? Y cómo al crear una línea de tendencia, si fuimos mejorando o disminuyendo. Y empezamos a medir estas métricas, como por ejemplo, las métricas de Linguistic Action Perspective, o acción lingüística. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que los 4 proyectos, ¿cierto? Sin hablar de países, simplemente vemos cuántas personas llegaban a tiempo a la construcción, cuántas personas llegaban a la reunión de proyecto a tiempo. Entonces, aquí vemos que en el proyecto A y B eran cerca del 65%, y en el C y D subía porque un proyecto se disparaba. Pero en promedio, si nosotros sacamos el que se dispara, ¿cierto? El outlier, ¿cierto? Tenemos un 65, un 60 y tantos %. O sea, en realidad no están llegando a tiempo. Luego, ¿cuántas personas toman nota? ¿Cuántas personas toman apunte de lo que se habla? En general era muy bajo. Fíjense que la reunión mejor era el 64%, el resto era 40%, 30%. ¿Cuántas personas interactúan con el celular? Ya no es solo que lo ve una vez, sino que está permanentemente viéndolo.
y vimos que había porcentajes muy altos de personas que interactuaban. Aquí no es porcentaje, sino que es cantidad de personas, ¿ya? Este no es porcentaje, estos son personas. Entonces, aquí en promedio es 1,4 personas en la reunión, aquí 9,4, aquí 14,9 y aquí 31. Luego, ¿cuántas personas les suena el celular? ¿Cuántas personas hablan por celular en la reunión? ¿Y cuántas personas dejan la reunión? ¿Cuántas personas abandonan la sala de reunión? ¿Cuántas personas les suena la radio, walkie-talkie, ¿cierto? ¿Cuántos hablan por walkie-talkie? ¿Cuántas personas van a la reunión y no hablan ni una palabra? ¿Se fijan? Eso también es muy importante porque si son últimos planificadores, quiere decir que son actores relevantes y se esperaría que todos participaran. ¿Y cuántas personas no miran, no están pendientes de la persona que le está hablando? ¿Cuántas personas escuchan al jefe y están tomando nota y no lo miran nunca? Eso en lenguaje no verbal es muy importante porque lo que produce que si yo no estoy pendiente de eso, no voy a recibir el mensaje completo. Recuerden que hay muchos estudios que plantean que hasta un 75%, algunos incluso hablan de 85-90% de la comunicación es no verbal. Solo lo que yo estoy diciendo en este momento es un porcentaje. La forma en que lo digo, con mi tono de voz, con mi dicción, con mi movimiento, es todo el resto de la información. Entonces es muy importante, ¿ya? Y luego, Fabián, te dejo con las métricas de redes sociales. Perfecto. Bueno, con respecto a las métricas de redes sociales, acá se vieron en 6 parámetros, ¿ya? Tenemos en primer lugar la densidad de conocimiento de los roles. Esto quiere decir, bueno, se hizo una encuesta para hacer este estudio, en donde tú como persona sabías o no sabías el conocimiento o el rol que tenía la otra persona dentro del proyecto en sí, ¿ya? Acá, como podemos ver, en los proyectos colombianos, que son los proyectos C y D, tienen un menor porcentaje en su conocimiento de roles con respecto a los proyectos chilenos. En cuanto a la densidad de la red de planificación, también se hace esta misma encuesta y se ingresan los distintos datos. Acá vemos que el proyecto B tiene una mayor red, o sea, hay mayor interconexión entre los nodos con un 54%. También tenemos la densidad de colaboración, que es el mismo caso de densidad de red de planificación, en donde nuevamente el proyecto B también genera este mayor porcentaje, pero ahí luego lo vamos a ver por qué pasa esto. En indicador de confianza, acá podemos notar que los 4 proyectos se mantienen más o menos dentro del rango de este indicador, por lo que no existe mayor variación. También tenemos la densidad de aprendizaje. Esta densidad de aprendizaje se refiere a cuánto yo aprendo de la otra persona, o si yo aprendo de esa persona. Y acá también, nuevamente vemos que el proyecto B es el mayor. Y también tenemos el último indicador, que es el indicador de negociación. Este indicador de negociación se refiere principalmente a que se genere esta negociación, como dice Luis, en parte de los actos de habla, para poder lograr o hacer ese compromiso. Ahora, para hacer este análisis, nosotros tomamos el PPC, tomamos los indicadores de acción lingüística, tanto positivos como negativos, y en cada métrica vemos el porcentaje de cada proyecto. Por ejemplo, acá tenemos el proyecto A, este corresponde al proyecto B, el proyecto C y el proyecto D, perdón, para cada indicador o métrica de redes sociales. Entonces vamos a ir uno a uno. En el término de densidad de conocimiento de roles, el proyecto B, como vimos, tiene un peor PPC. Y este genera un comportamiento muy extraño en relación a los otros proyectos, ya que esta interacción es demasiada en ese sentido, pero no hablan en las reuniones de los próximos pasos a seguir, ¿ya? Solamente hablan de cosas más técnicas, entonces no queda mucho compromiso entre ellos. También, acá como podemos notar, los proyectos chilenos tienen mayor conocimiento de roles, como les dije anteriormente, y mayor conocimiento en los roles también implica un mejor PPC. Por otra parte, tenemos la densidad en planificación, que como les dije, hay muchas interacciones en el proyecto B, pero su PPC es el más pobre. Y acá volvemos a ver, bueno, nosotros grabamos estas reuniones de Last Planet, entonces vemos que eran deficiencias porque solo se discutían de estos aspectos técnicos, de modo que había muchas interacciones, pero no era de la planificación semanal, ¿ya? Y eso por lo general también tiende a tener una mayor duración en las reuniones de Last Planet. Esta interacción excesiva generó un desorden en la perspectiva de acción lingüística negativa,
ya que no está comprobado que estas interacciones estén relacionadas con una mejor planificación. De hecho, más interacciones pueden causar estos problemas de eficiencia, como se observa en estos PPC. Por otra parte, los proyectos A, C y D tienen pocas interacciones en la planificación semanal, pero tienen un mejor desempeño en el PPC, es decir, pueden hablar lo justo y necesario. El tema de la duración o el factor tiempo también es súper importante para poder lograr qué es lo que se está haciendo y también ser lo más productivo posible dentro de esa hora de planificación de la reunión de las planes. Por otra parte tenemos las redes de colaboración, o sea, cuánto se van colaborando entre sí las distintas personas, y nuevamente, estas redes de aspectos, los aspectos técnicos que genera este proyecto B, que es un proyecto chileno, también genera este comportamiento inusual ya que tiene el mayor porcentaje. Sin embargo, el proyecto A tiene una mejor colaboración que planificación, como habíamos dicho anteriormente, y los miembros del equipo hablan más aspectos que los necesarios. O sea, existe mayor colaboración, pero también puede generar ese pequeño desorden entre las distintas interacciones que se generan dentro de la reunión. Y también podemos notar que los proyectos colombianos, que son los proyectos C y D, tienen menor colaboración que los proyectos chilenos, ya que los miembros del equipo hablan más aspectos de lo necesario. En cuanto a los indicadores de confianza, las personas en los proyectos colombianos conocen menos personas que los proyectos chilenos. Eso igual implica de que la confianza no sea la misma, tanto en los proyectos chilenos como en los proyectos colombianos. Como no conocen los roles de sus compañeros, se genera ese indicador de confianza que es mucho más bajo en los proyectos colombianos. En los proyectos chilenos igual son mejores que los proyectos colombianos en todos los aspectos, porque este indicador de confianza revela, como les dije anteriormente, la confianza que genera al solicitar las diferentes tareas y cómo se realizan estos pedidos. Como se notaron en estos videos, la estructura jerárquica de los proyectos era, la estructura jerárquica de los proyectos colombianos era de una forma más jerárquica, como dije. En cambio, la chilena es una especie más de interacción entre todas las personas. Por otra parte tenemos también las redes de aprendizajes. Las redes de aprendizaje es cuánto yo aprendo de la otra persona. Entonces, nuevamente, el proyecto B tiene estas mayores métricas de redes de aprendizaje. Y esto es porque, como dijimos anteriormente, como se hablan de aspectos técnicos y no netamente de la planificación en sí, obviamente que se genera un mayor aprendizaje dentro de cada persona. Por otra parte, los proyectos A y C tienen los mejores indicadores de acción lingüística y también tienen el mismo comportamiento en el PPC, lo que este aprendizaje igual implica un mejor desempeño en el PPC sin considerar el proyecto B, ya que todos estamos hablando más o menos de las mismas, de lo que se quiere más o menos, todos están enfocados a lo mismo. Por otra parte, y finalmente el último indicador, que es el indicador de negociación, este indicador es bidireccional. En una negociación, esta es una negociación entre las dos personas que interactuaron y tienen un papel fundamental en la perspectiva de acción lingüística, porque como se muestra en esta figura, cuando existen mejores indicadores de acción lingüística, también se observan mejores métricas de redes sociales y también un mejor PPC. Como les dije anteriormente, el proyecto B es el más extraño, por así decirlo, y este se basa porque tiene un PPC bajo, se generan compromisos, pero no se cumplen estos compromisos. Y como se dice anteriormente, existe un aumento en la duración también de la reunión de las planes en sí. Además, según los mismos videos que nosotros revisamos, porque revisamos, nosotros estamos presentes en esta reunión de las planes, pero también revisamos con una cámara, se graba esta reunión para ver que algunas cosas que a lo mejor se nos hayan pasado. Y también el proyecto D, por ejemplo, nunca había identificado estos retrasos en el proyecto. Entonces, como consecuencia, nunca hubo una negociación en estas reuniones de las planners de corto plazo o semanales, y el equipo tuvo un PPC más pobre. Ya finalizando esta investigación y también generando unas pequeñas conclusiones, tenemos que los proyectos colombianos entre sus pares. Eso es básicamente por la estructura o la importancia de la cultura que tiene esta relación, tanto entre la confiabilidad de la planificación del proyecto y la planificación de estas mismas reuniones
que la idea también se puede investigar en investigaciones futuras o también en casos de estudios futuros, porque obviamente todas las obras tienen un comportamiento distinto y hay que saber el entorno en que se maneja cada obra. El proyecto A, por ejemplo, es el de mejor proyecto, ya que tenía un gran PPC, o un PPCL equilibrado, por así decirlo. También tenía unos buenos indicadores de acción lingüística, y también tenía estas métricas que estaban bastante constantes en cada métrica de redes sociales. Por otra parte, el proyecto B, como les mencioné anteriormente, tiene ese peor PPC, pero eso es por cómo se lleva a cabo la duración, o perdón, cómo se lleva a cabo la reunión en sí de las planas. Finalmente, tenemos que tener un mejor flujo en información y también en la comunicación, y eso lo que conlleva, y está muy de la mano con la perspectiva de acción lingüística, es que se genera un equipo mucho más efectivo y eficiente, que eso es lo que pudo haber pasado en el proyecto B, porque no era eficiente en estas reuniones. Entonces, a partir de eso, se alcanzan estos compromisos confiables en el que cada proyecto de construcción está enfocado, y obviamente generar estos compromisos confiables conlleva mejor a un PPC más confiable también, y también una mejor performance en el proyecto. Muchas gracias. También tenemos la encuesta de satisfacción y también abiertos a cualquier pregunta. Muchas gracias a Fabián y a Luis por su presentación. La temática en verdad es bastante interesante considerar, obviamente, todas estas oportunidades que se presentan para poder realizar los diferentes trabajos al interior de proyectos y mientras los invitamos a los asistentes a realizar sus preguntas a través del chat, me gustaría conocer justamente cuál ha sido, bueno, ya nos hablaron de la experiencia que se había realizado al interior del proyecto, pero ¿cuál pensarían que podría ser una de las sugerencias más claras que podrían realizar cada uno desde su perspectiva? Tanto Luis a partir de los problemas identificados con los levantamientos de información que se han realizado en proyectos, así como una propuesta de parte de Fabián de cuál sería una sugerencia para que las personas que nos están escuchando puedan conocer quizás cuál sería el impacto que podría tener esto, cómo lo podrían implementar. ¿Respondo yo, Fabián, o tú? Ya parto yo. Después... A ver, es una muy buena pregunta, Roberto. Yo creo que no hay no creo que haya un algoritmo que uno pueda desarrollar y decir estos son los pasos. Lo que nos dimos cuenta en esta investigación, que solo, ¿cierto?, 2 proyectos, tampoco es que estemos hablando de todo Colombia ni todo Chile, pero estos 2 proyectos de Chile y Colombia, que vende mucho la particularidad del proyecto. A mí que me tocó tener la suerte de estar en todas las reuniones de estos 2 proyectos y de compartir con la gente, hacer otras encuestas, que están en otra investigación además, y que estamos desarrollando ahora con Fabián en otra línea de investigación, yo diría que básicamente es centrarse primero en aplicar bien las planners, aplicar la metodología a las planners bajo la filosofía Lean, entender de dónde viene Lean, cuál es el objetivo de Lean, qué es lo que desarrolló Glenn Ballard y Gregory Howell, que en paz descanse, ¿verdad?, a través de las planners, y luego tener un last planner bien implementado, se hace más fácil implementar esta acción lingüística. Lo que nos dimos cuenta a través del 2016, cuando implementaron este colegio en paralelo las planners y acción lingüística, versus estos proyectos que tienen ya implementado las planners, es que es mucho más fácil implementar acción lingüística, mucho más fácil potenciar el proyecto cuando ya tiene un grado de maduración de las planners. Si no tiene un grado de maduración de las planners, también se puede, pero es mucho más complejo y es mucho más largo. Y lo otro que yo siempre aconsejo es tener cierta constancia, porque una de las cosas que nos tocó, y que uno puede ver con los indicadores, es que yo hacía implementación, estaba muy en terreno, y después uno los dejaba un tiempo de lado, volvía a ver cómo estaban, y volvían a descender la curva de aprendizaje. Entonces, tener constancia, y sí hay hechos demostrables, esta investigación y otras que muestran que acción lingüística, que las planners, efectivamente funcionan, y funcionan muy bien, no solo al rendimiento, no solo al desempeño, sino también al ambiente, a eso que no se mide tan simplemente, pero a cómo yo me siento en la reunión de planificación, y cómo yo me siento en la hora.
Pero básicamente eso es como son mis... Y lo que dijo, bueno, Fabián, que lo dejo ahí, que dio estrategia respecto a reuniones efectivas. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis. Básicamente, hay que ser eficiente y eficaz de cierta forma en estas reuniones. Las reuniones de las planes son para eso, y con cierto nivel de madurez, o ya sabiendo más o menos de qué se trata esto, igual uno tiene una cierta percepción de cómo se llevan a cabo los compromisos. No obviamente con la teoría detrás, pero sí se tiene esa percepción de que, por ejemplo, ya tengo que hacer compromisos para la próxima semana. Entonces, si se sigue generando esa generación, por así decirlo, de compromisos en sí, y ya tomando la teoría de Fernando Flores, esto obviamente puede aumentar mucho más la productividad tanto, y también la confianza de sí mismo, porque uno está capacitado para decir sí y para decir no dentro del equipo o dentro de esta reunión de las planes. Perfecto. Bueno, entonces obviamente ahí estamos pensando ya en, podríamos hablar incluso de un liderazgo más efectivo, que mezcla estas dos variables, porque una buena reunión de planificación debe tener involucradas a las personas y un buen liderazgo permitiría la comunicación entre las personas. Entonces estaríamos pensando en estas dos variables que creo que resume un poco este detalle y de cómo integrar estas dos conceptos dentro de los proyectos que se pueden estar ejecutando. Ahora, pensando en esto mismo, ¿cuán complejo es poderlo implementar como en los proyectos? Pensar, quiero conocer cuál es el nivel que tiene mi organización a nivel de redes sociales o cuál es el nivel que tiene mi proyecto y cómo está realizándose la reunión de planificación si estoy cumpliendo con todos los pasos de acción lingüística. ¿Cómo se puede realizar eso? Parto con Fabián ahora quizás que nos puede comentar cómo se puede hacer este proceso de redes sociales. Ya, perfecto. El tema de redes sociales es una especie de fotografía de cómo está el proyecto en sí. Y luego de eso, si se quiere ver la evolución del proyecto, porque en este caso se hizo una sola encuesta, pero si se quiere ver la evolución del proyecto en sí, por ejemplo, ya partimos con la foto de redes sociales que tenemos antes de generar la gestión de compromiso. Tenemos esa foto. Luego de eso, si se quieren seguir haciendo gestión de compromisos, se quiere dar una mejora a esta gestión de compromisos, la idea también es como generar como la foto final de esta red organizacional, para ver cómo fue la evolución de esta red y así empezar y plasmar de que una red organizacional mucho más compacta o densa, por así decirlo, provoca mejores resultados también que una red menos densa en cierto sentido. Ujú. Perfecto. Para, ¿Y a través de los indicadores de acción, Luis? sí, para complementarlo, Fabián, efectivamente, la diferencia fundamental, para aclararlo, bueno, esta era una charla bien corta, que quisimos hacerlo lo más corta posible para responder más preguntas y por el tiempo, pero básicamente la gran diferencia es que la encuesta de redes sociales, como dice Fabián, es una encuesta en que nosotros les pedimos a las personas que completen estos datos, ¿cierto? Que completen los datos y con eso nosotros levantamos la información. Los indicadores de acción lingüística nosotros los vemos y los medimos en terreno. Los vemos a través de la videograbación de estas reuniones con una cámara 360, con la presencia de al menos uno de los investigadores. ¿Cierto? En mi caso siempre fui a reuniones o con Fabián o en Colombia con asistente de investigación. ¿Cierto? Íbamos y tomábamos datos de lo que estaba ocurriendo, analizábamos la cantidad de compromisos, que conversaban y eran indicadores. Entonces, al contrastar esto, se puede lograr, ¿cierto?, una investigación bastante más robusta. Ahora, ¿cómo se toma esto? Fácil. Uno puede estudiar el paper que publicó Rodrigo Herrera, donde está publicado, y ahora que nosotros vamos a publicar, cómo se toma esto a través de una encuesta de redes, está esa encuesta de redes disponible, y ahora yo estoy próximo a publicar un paper donde está cómo se toman estos indicadores de acción lingüística, ¿cierto? Que también con Fabián hemos seguido trabajando en esto se tomó el año pasado, pero seguimos trabajando y hemos desarrollado, ¿cierto?, un formato de automedición de indicadores, que en el fondo tú completas los indicadores, completas los compromisos y luego se reporta, me dan esos datos y yo los proceso en una tabla Excel y se dan mucho más fácil que estar observando la reunión. Perfecto. Es bastante útil poder automatizar también este análisis. Y claramente con los resultados que nos mostraba Fabián, es necesario pensar en que la reunión
realmente sea efectiva y que a pesar de que la red era muy fuerte y había un contacto muy fuerte en un proyecto, no necesariamente tenían un buen resultado a nivel de planificación, no cumplían con los actos. Entonces, eso me pareció bastante relevante, en realidad, identificar que un proyecto tenga buen liderazgo, buena comunicación, pero quizás mal enfocado a la resolución o al conseguir un objetivo común. Y creo que eso es importante considerar. Puedo tomar una pregunta del chat y me gustaría, quizás ahí nos puedan entre ustedes comentar cuánto podría ser el efecto, aunque es un poco más específica, la herramienta del sistema del último planificador. ¿Cuál es el efecto que ayudaría para poder reducir la variabilidad o aumentar la productividad? Al menos con la experiencia que ustedes han tenido al mejorar o al implementar un buen sistema, ¿tiene un efecto positivo en variabilidad y en productividad? Bueno, el enfoque de este paper no era enfocarse en el desempeño. Nosotros partimos de la base de que ya hay suficiente investigación. Piensen que Last Planner viene a mediados del 90 y se formalizó el 2000 con la tesis de Glenn Ballard. Entonces ya hay suficiente investigación a nivel mundial respecto a cómo el PPC tiene una correlación con el desempeño. Hay varias investigaciones que ha desarrollado GPUC, ¿cierto? Y equipos de GPUC. Y efectivamente ya eso está demostrado. Existe una correlación entre un PPC, ¿cierto? La curva de avance, la curva S, y el desempeño del proyecto. Eso ya está demostrado. Entonces lo que nosotros hacemos basándonos en eso es complementar la gestión de compromisos de Last Planner, mejorando aún más, apalancando este indicador. ¿Ya? Y complementando un poco la respuesta anterior, Roberto, sí, una de las cosas de lo bueno de esta aplicación de terreno, de esta investigación que hemos desarrollado con Fabián, con Rodrigo, con personas de Colombia, aquí, con Daniela Pardo, ¿cierto? Y María Alejandra, una de las cosas que hemos trabajado con estos gran equipos de investigación es que estando en terreno uno detecta eso. Gracias al estar en terreno y a ver la videograbación, uno puede darse cuenta que efectivamente, aunque tengan una alta interacción en una encuesta de redes, efectivamente no estaban planificando. Entonces no están haciendo Last Planner adecuadamente. Entonces, claro, uno se queda solo con la encuesta de redes. Si estás aplicando mal Last Planner, acción lingüística te lo detecta. Al revés, si tú estás aplicando más o menos acción lingüística, pero mal la gestión de redes, te lo va a detectar Last Planner. Entonces, eso es lo más relevante de esta investigación. Yo diría que es que con esto nosotros pudimos ver que existe una sinergia y también puedes llegar a ser predictivo al saber que, si tus redes están funcionando bien, pero tu Last Planner está mal, no va a funcionar. Tu Last Planner está bien, tu encuesta de red, bueno, fortalece acción lingüística y tu proyecto con estas 3 métricas, tú puedes fortalecer tus proyectos. Perfecto. O sea, al final la relación está clara. ¿Quisieras agregar algo más, Fabián? Sí, quedó bastante claro con lo que dijo Luis, pero sí. Lo importante también, y aparte de eso, es ver el contexto del proyecto. O sea, cada proyecto es distinto, cada proyecto se planifica de una forma distinta y eso también lo detecta Last Planet con su nivel de madurez a lo mejor, o también de cómo se ha ido evolucionando el proyecto. A lo mejor tenían un administrador de obra que no pasaba nada, pero después cambiaron el administrador de obra y acá comenzó el aumento de la productividad, o sea, perdón, de los compromisos. Entonces, sabiendo ya el contexto o la historia del proyecto, también te hace un poco más fácil en cómo poder atacar estos 3 puntos. Perfecto. Muchas gracias. En verdad se puede notar claramente cómo existe el potencial, que es lo más importante. Lo que ustedes están demostrando a partir de las investigaciones que se han realizado es mostrar el potencial que tiene la implementación de estos sistemas de medición, tanto de redes, de la interacción entre los equipos de trabajo con la interacción específica de los integrantes al interior por medio de los compromisos al interior de la reunión de planificación. Yo creo que deja muy claro la información que se puede realizar. Quiero agradecerles como GPUC y CIPIX, obviamente, tanto la participación de Fabián como de Luis, y quedan invitados en caso de que
podamos crear otra nueva instancia para conversar un poco más del tema, o posiblemente si ustedes logran obtener resultados en las implementaciones que se han estado realizando posteriormente, podamos tener y conocer un poco más de lo que ustedes están realizando. Antes de terminar, Fabián lo había indicado, les dejo ese código QR con el que ustedes, si tienen sus equipos móviles, pueden poder hacer el seguimiento de una evaluación de los eventos que estamos realizando, y también podrían hacer ustedes esta evaluación de las actividades que realizamos. Y antes de terminar, voy a cerrar compartir pantalla, y los voy a invitar, por favor, a los que se encuentran realizando. Fernando nos está levantando la mano en el chat. Lo invito a que, por favor, ahora todos compartan sus cámaras, activen sus cámaras. Siempre tratamos de cerrar en este momento las actividades con una foto grupal, así que los invito a poder. Muchas gracias, Gustavo. Bienvenido, Zulay, Freddy, que están realizando la actividad. Hola, bienvenidos. Muchas gracias por compartir el día de hoy y participar con nosotros. Tienen nuestras redes sociales para conocer los siguientes eventos, así que no tengan, les agradecemos participar. Si tienen algún comentario final, tenemos un par de minutos, ya que Fernando nos levantó la mano. Quizás, incluso si quiere abrir la información a micrófono abierto, puede hacer su consulta antes de cerrar la actividad. Si no, voy a pedirles entonces un momento. Voy a tomar una fotografía de la actividad, así que los invito a poder saludar todos en este momento. Muchas gracias a todos. Entonces, vamos a tomar la fotografía. Genial, muchas gracias. Entonces, estamos ya con la imagen. Nos quedamos entonces con esta última foto. Muchas gracias, Luis, Fabián, y a todos los invitados. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Nos preguntó Carlos, en este momento el webinar va a quedar grabado en las redes sociales y será comunicado y será enviado a través de un correo para todos ustedes, para que puedan revivirlo y verificar la información que acaban de compartir los expositores el día de hoy, así que van a poderlo revivir posteriormente. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la actividad del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos.